Gracias, Dios, por esta oportunidad de poder estar aquí reunidos. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor, aún los que no pudieron venir, ayúdalos, Señor, los que están por llegar. Ayuda también, Señor, a las personas que verán esta enseñanza en los diferentes lugares donde se proyecte. Gracias porque tu amor es grande, es incomparable, y porque sabemos que son tiempos difíciles, pues necesitamos, Señor, estar bien contigo, que eso es lo más importante. Que este texto, Señor, que lo que estamos estudiando, pues llegue a lo más profundo de nuestro corazón, en tu nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues vamos a comenzar abriendo la Biblia, por favor. Le quiero invitar al texto que hemos estado revisando las últimas semanas, el libro de Isaías, en el capítulo 55. Isaías 55 es un texto muy conocido, de hecho nosotros lo estudiamos muy de continuo, lo mencionamos muy de continuo y pues de alguna manera es un texto que creo que hasta de memoria nos lo sabemos. Isaías 55, versículo 6 y versículo 7. Nos hemos estado centrando en hablar esta importancia de buscar a Dios, que es algo pues como muy natural. Una persona puede decir, pues obviamente yo voy a la congregación, busco a Dios, si no me interesaría, ¿no? Y yo creo que sí, en un sentido, pues la gente que está aquí es que busca a Dios, de apartar un tiempo y de poder escuchar la enseñanza, está buscando a Dios. Hay gente que no busca a Dios, hay gente que no le importa, hay gente que no le interesa, es decir, cuando la gente pues inclusive desprecia o se burla o ataca las cosas de Dios, eso es muy claro. Ya en el ciclo anterior, cuando hablamos de los tiempos que estamos viviendo, de ser salvos de esta perversa generación, hablábamos que es la generación más agnóstica, más atea, que más ataca, ¿verdad? Es una generación que no tiene respeto a las cosas de Dios. Pero ya de la gente que está buscando a Dios, que se toma un tiempo para orar en su casa, de la gente que se toma un tiempo para abrir la Biblia, para estudiar un poco de vez en cuando, o escuchar una enseñanza, pues creo que este texto que estamos leyendo aplica mucho a nosotros. Quiero dar lectura a Isaías 55, versículo 6 y versículo 7. Dice la Escritura: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y la verdad que ya llevamos varias pláticas de estos textos, es decir, ya entendimos que hay que buscar a Dios, entendimos que mientras pueda ser hallado, es la idea de que mientras tú tienes vida, mientras tienes oportunidad, porque Él sí tiene buena voluntad y tiene disposición. Pero cuando tú necesitas ayuda de alguien, pues tienes que llamarle. Pues si necesitas comprar algo, pues levantas el teléfono y le hablas. Si tú necesitas, por ejemplo, que el policía te ayude con un asaltante, pues tienes que ir con el policía, tienes que explicarle, él no sabe. Si tú tienes un incendio, pues tienes que hablarle al bombero, y así cada uno tiene que buscar cuando tiene esa necesidad, esa urgencia. Bueno, cuando uno necesita a Dios, pues tiene que mostrar esa urgencia, porque si Dios ve que tú no muestras esa urgencia, pues Dios dice, pues yo sí te quiero ayudar, pero yo no te veo que tú tengas mucha necesidad. Entonces hablamos también, resumiendo, de una segunda charla de ese texto. Y tuvimos una tercera cuando dice, deje el impío su camino, porque mucha gente dice, no, pues el impío ha de ser un violador, ha de ser un narcotraficante, ha de ser alguien muy malo. Yo no soy impío, yo sí estoy mal o no tan bien, pero yo no soy un impío. Y explicamos que un impío simplemente es aquel que no va por el camino correcto, aquel que piensa que lleva un buen camino, pero no va en el camino correcto. Entonces dimos toda una enseñanza, dimos toda una explicación de la palabra impío. O sea, nos vamos con calma, si te das cuenta, apenas llevamos parte del primer versículo y del segundo versículo y no lo hemos terminado, y hoy nos vamos a detener en otra palabra que es muy interesante. Cuando en el versículo 7 dice la Escritura, deje el impío su camino, está hablando de un tipo de persona. De hecho, esta enseñanza la vamos a encontrar más adelante en el canal, y ahí vamos a estudiar o podemos estudiar nuevamente qué es un impío. Pero esta segunda parte, después de decir deje el impío su camino, después habla de el hombre inicuo, sus
pensamientos. El hombre va por un mal camino. Acuérdate el texto que dice ahí, camino que parece camino derecho, camino de vida, pero su fin es camino de muerte. Y las personas ahorita en nuestros días, pues piensan que van por un buen camino. Piensan que son exitosas, piensan que la vida es ganar dinero, piensan que la vida es tener éxitos, tener logros, tener triunfos. Piensa que inclusive con solamente venir a la iglesia o poder asistir, ¿verdad? Pues ya tienen el cielo asegurado, que también ese es un error, porque ese es un falso camino. Es bueno que estemos aquí, pero no es suficiente. Es decir, asistir a una congregación no te asegura el cielo, sino que el único camino, la única verdad y la vida se llama Jesucristo. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Mira, te quiero poner un ejemplo de una imagen que a lo mejor, pues algunos de ustedes sí lo conocen. No sé si lo han visto en las últimas noticias. Es un hombre pues, que tiene un cargo muy importante. La forma en que se viste, pues la bandera, su arreglo personal, pues obviamente te deja entrever muchas cosas. Yo quiero leerte un poco de él. De hecho, él ya murió, acaba de morir hace poco. Y fue una noticia nacional, por eso aquí en México, entonces por eso lo pongo. El pasado 13 de noviembre, Jesús Ociel Baena Saucedo fue hallado sin vida en su casa en Aguascalientes, al lado del cuerpo de quien fuera su pareja en vida. Era un hombre homosexual. Ociel fue la primera persona no binaria, que eso es, ahora de que hablamos de sed salvos de esta perversa generación, explicamos, pues que es cuando alguien se autopercibe, ¿no? O se autodesigna, pues que no es ni hombre y que no es ni mujer, no es todo un enredo. En nuestro país, en México, que ocupó un título que pocas personas ocupan en nuestro país, una magistratura judicial en México, e inclusive es el primero en América Latina, o sea, fue una persona muy sobresaliente en lo que él estaba haciendo. Como parte del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, también logró el título oficial para que no fuera llamado magistrado, ¿no? Como se ocupa actualmente, o magistrado, sino que a él le llamaban magistrade. Entonces usted lo va a encontrar en las noticias como magistrade, pero eso fue un logro que él ganó, o ella ganó, o él ganó, o sea, ya no sabemos cómo hablar, porque evidentemente, pues todo eso le ofende a las personas en este tiempo, y lo decimos con amor, no es nuestra intención ofenderlas, pero si ofende la verdad, pues que la verdad ofenda, porque la verdad nos puede hacer libres. Yo te quiero seguir leyendo un poco más de este hombre, que es muy interesante. Más allá del logro del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, el magistrade, sigo leyendo la nota, promovió una iniciativa para que la credencial de elector contara con un casillero para las personas no binarias. O sea, imagínate, si ese hombre hubiese tenido éxito, que era muy probable que sí, por cómo está el mundo, por cómo está México, bueno, las personas con esa identidad de no binario podían votar con la letra X en el campo de sexo. En lugar de ponerle H o en lugar de ponerle M, pues tú le ibas a poner X. Eso quiere decir pues que no eres hombre y no eres mujer, sino que no sabes cómo te autopercibes. Eso es un no binario. Sin embargo, también la nota dice, su identidad de género le llevó a recibir constantes ataques en redes sociales, burlas, memes, críticas, incluyendo mensajes de odio, amenazas de muerte. Y en octubre de este año reconoció el miedo que su identidad de género le causó en sus primeros días. Leemos textual. Cuando me puse por primera vez falda hace 4 años, me puse tacones, me pinté el labio y salí de mi casa, era un miedo. Rompí mi propio techo de cristal de salir a la calle y yo pensaba que todo el mundo ya me estaba esperando con una piedra. Luego esa piedra se convirtió en discurso verbal, pero el tema es que es más importante de vencer los miedos personales. Son palabras de Baena, hoy ya fallecido. Durante una entrevista emitida el 26 de octubre en un programa, Baena Saucedo habló sobre los mensajes de odio de los cuales era objeto y dice, cada vez ha ido aumentando más el discurso de odio hacia mi persona. Lo he visto en redes sociales, pero lo que más lamento son las amenazas de muerte que he estado recibiendo últimamente. Y quiero terminar leyendo que uno de los más grandes logros de este hombre fue que, aparte de llamarlo magistrade,
aparte de hacer la iniciativa para la credencial de lector, aparte de ser reconocido pues internacionalmente, no solamente en México, sino como un defensor de los derechos LGTBQ+, y todas las demás letras que sigan. Bueno, aparte de recibir estos mensajes de odio en redes sociales y amenazas de violencia y muerte, el magistrado estaba rompiendo ese círculo de invisibilidad en que estaba encerrada esa comunidad. Es decir, a él se le considera como una persona que rompió paradigmas, que rompió fronteras. Es decir, es reconocido y aplaudido hasta nuestros días. Y aunque está envuelto en un escándalo de que si murió a manos de su pareja o si fue en suicidio o fue un asesinato, o sea, no se sabe hasta el día de hoy, y eso pues está inconclusa la investigación. Vamos a decir que es un personaje que va a pasar para la historia como alguien importante en cuestión del avance de los derechos humanos, en avance del respeto a la diversidad de género, y entonces es todo un personaje. Bueno, ¿por qué te comento esto? Volviendo a Isaías 55, dice la Escritura, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Cuando investigué un poco de la palabra inicuo, que es la palabra que vamos a ocupar el día de hoy, o sea, vamos a hacer una enseñanza de solo una palabra, me di cuenta que es diferente a la palabra impío. La palabra impío, ya la explicamos, pues básicamente es el que hace mal, el que va por un mal camino, el que va en un camino torcido, ¿no? Pero la palabra inicuo, que es una palabra pues que viene de una raíz que se le pronuncia o se puede decir aven o agüen, puede servir como un término general para denotar varias cosas distintas. Y aquí vamos a empezar por realmente nuestra enseñanza. Fíjate que esta palabra tiene diferentes raíces, pero en sus diferentes raíces los conceptos o los sinónimos son bastante peculiares. Una de ellas es vanidad, otra de ellas es dolor y otra de ellas es iniquidad. Pero hay otras que también son muy interesantes. Agüen también significa estar fatigado o cansado. También significa tener debilidad. También significa tener dolor o tener pena, como cuando alguien está de luto. Cuando a alguien se le muere un familiar, está de luto, tiene pena. Cuando alguien, su novio o su novia lo deja, pues siente un dolor en su corazón, está de pena, está de luto en el mundo. Bueno, entonces, todas estas raíces de esa misma palabra son muy interesantes para lo que vamos a hablar el día de hoy. Inclusive un vocablo hebraico de Ajin, que es una de las palabras de la que sale agüen, significa literalmente nada. Es como si definiera el texto a alguien que no tiene un valor, que no tiene un sentido, que no sabe hacia dónde se dirige, pero que al mismo tiempo tiene sufrimiento, tiene dolor y que al mismo tiempo tiene una incertidumbre grandísima. Algunos estudiosos, leo textual, sugerirían que significa la ausencia de todo lo que tiene verdadero valor. Entonces, una persona inicua, vuelvo a leer, si significa, de acuerdo a los estudiosos, una persona o algo que no tiene nada, es decir, tiene ausencia de todo lo que tiene verdadero valor, es una persona hueca, una persona vacía, una persona sin sentido en su vida. Por lo tanto, denotaría, sigue diciendo aquí el escrito que estoy leyendo, sin valor moral alguno, lo cual es evidentemente pues lo que origina todo tipo de maldad, todo tipo de pecado, todo tipo de designio de designio malvado que nos lleva no solamente en la mente, sino en las acciones a apartarnos de Dios. Acuérdate que Isaías 55 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El inicuo es aquel que hasta con los pensamientos no quiere seguir a Dios, no quiere obedecer a Dios, pero aparte tiene estas características que a mí me llamaron muchísimo la atención. Cuando la Biblia primero habla del impío, pues habla de alguien que quiere hacer lo malo, alguien que está dispuesto a destruir, dispuesto a deshacer, dispuesto a derramar sangre, dispuesto a odiar o a aborrecer de todas las maneras a Dios y a su prójimo. Pero cuando hablamos de un inicuo, es aquel que tiene también un gran vacío en su corazón. Hay otras referencias que te quiero leer de esta palabra inicuo, que es muy interesante. Algunos eruditos aseveran que el término indica una carga o una dificultad penosa, como cuando alguien siente algo muy pesado a las espaldas.
Y como hemos estado comentando algunas ideas y referencias del progreso del peregrino, aquel libro de aquel hombre que salió de la ciudad de la destrucción y que va en búsqueda de la ciudad celestial, va en búsqueda de Dios, recuerda que una de las características de esta persona es que llevaba una carga. Llevaba una carga pesada a su espalda, que sabemos que representa el pecado, que sabemos que representa la maldad, pero es muy interesante porque el libro de Hebreos, cuando lo hemos estudiado y revisado, Hebreos dice que nos despojemos de toda carga, que nos despojemos de todo peso, que tengamos cuidado con el pecado que nos asedia, pero que también nos despojemos de toda carga y de todo peso. Y sabes, una persona sin Dios se siente cargada. Se siente con dificultad, se siente con adversidad, se siente con vacío. Es decir, en palabras de lo que estamos estudiando los eruditos, pues es una persona que está llena de penas, llena de dolores. Es una persona que sus días son terribles, son terribles. El Salmo 90 en el versículo 10 dice la siguiente constante en lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Salmo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Pronto pasan y volamos. Este texto habla obviamente de la brevedad de la vida, pero también habla de que los días, y más los días sin Dios, los días que no tienen sentido, son pesados, son difíciles, son cansados. Son dolorosos. Es básicamente la idea que estamos mencionando del hombre inicuo. Un hombre inicuo es un hombre vacío. Un hombre inicuo es un hombre que ha perdido significado a la vida y que no le sabe la vida y que no tiene razón de ser y que todo lo que hace lo hace por rutina o lo hace porque tiene que hacerlo o lo hace por obligación, pero no siente placer en hacerlo, no siente deleite en hacerlo porque simplemente Dios no es lo más importante para él o para ella. En estos tiempos es muy comprensible entender que haya gente que cuando se va apartando de Dios y va alejándose de los conceptos de Dios y que Dios ya no está en su caminar, Dios ya no está en nada en su vida, ya la gente se empieza a apartar de Dios, pues la gente empieza a sentir un gran vacío en su corazón. Este tiempo, esta humanidad se está quedando realmente inicua, sin valor, sin sentido. Quiero leer otro texto, Proverbios 22, 8. Parece que aquí Dios nos está hablando algo muy interesante. Proverbios 22, 8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. En ese sentido, es molestia también su trabajo, es molestia también su vida. Y simplemente el hombre lo que está recibiendo es lo que ha sembrado hace mucho tiempo. Eso lo sabemos, todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a recoger. Hoy el hombre se siente vacío es porque ha alejado a Dios de su vida. Hoy el hombre se siente sin compañía, sin gente que esté a su alrededor, porque tal vez los ha alejado por su propia carácter, por su propia forma de ser, por su propia amargura, por su propia soledad, por su propio comportamiento. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a recoger. La vara de su insolencia se quebrará. Ahora, el inicuo, amado, uno puede leer la Biblia. Uno puede ir a la iglesia, uno puede tener reuniones, uno puede tener conocimiento de Dios, pero uno puede sentirse vacío. Esta misma palabra, sigo con la referencia, tiene varias denotaciones. La encuentras así, la misma palabra, esta palabra que estamos estudiando, aven, cuando se habla de un crimen o una ofensa. Lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 1, versículo 13. Isaías 1:13, cuando Dios está de alguna manera recriminándole al pueblo, pues que el pueblo se ha olvidado de Dios, que el pueblo adora, que el pueblo va a la iglesia, que el pueblo ofrece sacrificios, que el pueblo ofrece días de reposo, lunas nuevas, asambleas, y todo eso lo hace, pero lo hace olvidándose de Dios y lo hace no con un corazón correcto, sino con una rutina religiosa. En Isaías 1:13 dice: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, está hablando Dios. Y ahí da la razón. Bueno, más bien dice otra razón: son iniquidad vuestras fiestas
solemnes, o sea, son vacías, son sin sentido, son sin valor. Entonces siempre se habla también este término cuando hay un crimen o hay una ofensa. En algunos otros pasajes de la Escritura, este vocablo aven se refiere también cuando hay falsedad o engaño, cuando la gente es falsa, cuando la gente es superficial. Hoy la gente es muy superficial. La gente te da una sonrisa, te dice, ay, todo bien, pues para vender a lo mejor un producto, pero dentro de sí tiene unos problemas terribles. Y a lo mejor tiene que dar una buena cara al cliente, pero dentro de sí está vacío. Y a lo mejor, pues delante de los demás es muy superficial, es muy sonriente y todo, pero en su casa está amargado, está amargada, en su casa está sin sentido, sin valor. Delante de la gente se muestra hermoso, pero hay falsedad y hay engaño. Salmo 36:3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, ¿no? Las palabras de su boca son iniquidad, son vacías, son un fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Y pues todo lo que estamos leyendo es bastante triste. Imagínate una persona que tenga falsedad, que tenga engaño, una persona que pues ofende a los demás, una persona que se siente inquieta, que se siente vacía, que se siente con carga, que se siente con pena, una persona que se siente con dolor, que se siente vana o que es vana. Una persona así, sin sentido, es terrible, es terrible. Eso es un inicuo. Y eso es muy parecido a lo que la persona sin Dios vive el día de hoy. La persona sin Dios no tiene razón de ser, no tiene razón de vivir. La persona de continuo puede decir, ya no quiero vivir, ya no quiero estar. Y no estoy hablando de una depresión que puede ser algo crónico, puede ser una enfermedad y hay que cuidar a las personas a nuestro alrededor de eso en estos tiempos y hay que hacerlo, hay que cuidarlos. Yo estoy hablando de que es una constante en su vida, que los últimos años, que los últimos 10, 20, 30 años dice, ¿para qué estoy en esta tierra? No tiene sentido, no tiene razón. Y entonces de continuo la gente vive así, no es algo momentáneo, no es algo temporal, sino que de continuo él vive nada más o ella vive sobreviviendo, pero no disfrutando, no disfruta a su familia. No disfruta a su esposa, no disfruta a su esposo, no disfruta a sus hijos, no disfruta a sus nietos, no disfruta a sus generaciones, no disfruta nada, todo lo padece, todo lo sufre, todo la queja, todo es malo para él o para ella. La verdad que te estoy describiendo a alguien que a lo mejor tú dices, pues qué triste vida. La pregunta es, el día de hoy, ¿no será que alguno de nosotros viva de esa manera? Rodeado de personas, rodeado de amigos, rodeado de conocidos, rodeado de cosas, pero sin sentido, sin valor, que te cuesta demasiado trabajo vivir la vida. Que Dios te hable, que Dios nos hable. Está orando que esta enseñanza pueda realmente caer en el corazón apropiado, no para que te sientas condenado, sino para que salgas de esa condición, para que le pidas ayuda a Dios. Porque está escrito Isaías 55 en el contexto, te lo recuerdo, busca a Dios mientras puede ser hallado. Busca a Dios si consideras que eres un impío y que eres un inicuo, porque si no, entonces tú no consideras que necesitas a Dios. No, yo no soy un impío, no, yo no soy un inicuo, no, yo no necesito, yo estoy bien. Pues entonces Dios no puede hacer nada por ti. Pero cuando tú consideras tu vacío, tu necesidad, tu dolor, tu pena, tu angustia, tu falta de utilidad sin Cristo, tu vanidad, entonces Dios puede hacer algo en tu vida. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Te quiero leer un texto. Este texto está muy hermoso y es muy profundo. En Job capítulo 14, versículo 1 y versículo 2. Nos trasladamos a otro hombre que también tuvo momentos muy complicados. En Job 14, versículo 1 y 2 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Está describiendo al hombre en la esencia cuando no tiene a Dios, y entonces dice, el hombre es nacido de mujer, todo hombre, corto de días, todo hombre es corto de días, y sin Dios es hastiado de sinsabores. Todo lo que pueda probar, todo lo que pueda disfrutar, todo lo que pueda hacer, el pecado más grande, el deleite más grande, lo que sea,
cualquier placer, cualquier dinero, cualquier comida, cualquier deleite temporal de esta tierra, cualquier deleite sin Dios es hastiado de sinsabores, y llegará un día en el cual no se llenará, no se saciará y se sentirá vacío, y tomando cerveza se sentirá vacío, y drogándose se sentirá vacío, y estando con mujeres se sentirá vacío, y con todo el dinero se sentirá pobre, y con todo el conocimiento se sentirá ignorante, y sentirá que eso no le va a servir para una eternidad. Y aplica exactamente igual con toda la religión, con todo el conocimiento bíblico, con todas las oraciones, porque son repetitivas, porque son nada más como dogmas religiosos, pero no siente esa relación con Cristo. Por más kilos de información religiosa, se va a sentir hastiado de sinsabores. Aplica al que busca a Dios, el sentido de que está en una iglesia, o el que no busca a Dios y está en el mundo. Si no tiene a Cristo, el hombre es hastiado de sinsabores. Sale como una flor, dice Job capítulo 14, versículo 2. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Ahorita estábamos platicando antes de la reunión con algunos de los presentes. ¿Qué pasó en la pandemia? Mucha gente fue cortada como una flor. Gente joven, adolescentes, niños, ancianos, sí es cierto. Lo natural es que tú piensas que el anciano va a morir, pero hay muchos ancianos que viven todavía y mucha gente joven que ya no vive. Y tú puedes decir, pero es que el joven tenía una vida por delante. ¿Qué sabes tú y qué sé yo? Dios así lo determinó. Pero el hombre es como una flor y todos somos así. Somos cortados y se acabó la vida. Y huye como la sombra y no permanece. Yo creo que si cada uno entendiésemos que somos tan cortos y tan breves en esta tierra, y si nos diéramos cuenta que nuestra vida ha sido como esta descripción del hombre sin sabores o la mujer sin sabor, que no tiene sentido en su vida, diríamos, Señor, por favor, ayúdame para que los días que me quedan en esta tierra, si fuera uno, yo quisiera ese día vivirlo, pero disfrutarlo. Si fuera una semana en lo que me quedara de vida, imagínate, Dios no lo quiera, pero que fuera una semana la que nos queda de vida, ¿cómo te gustaría vivirla? ¿Odiando? ¿Aborreciendo? ¿Insultando? ¿Lastimando a los demás? O que te lastimen, porque también te pueden lastimar, o dejarte que te lastimen, ¿no? ¿Te gustaría vivir esta última semana? ¿Cómo? A lo mejor el carnal puede decir, no, en placeres, en deleites, con dinero, pero después que se acabe esa semana, el dinero no te va a servir, los placeres no te van a servir, los deleites no te van a servir. Una vida de una semana, o de un mes, o de un año, ¿cómo quieres vivirla? La verdad que cuando leí estos textos hace muchos años, a mí me confrontaba. Yo decía, Dios, que los días que estemos aquí en esta tierra, podamos realmente valorarlos y podamos vivirlos para ti, amándote a ti y amando a nuestro prójimo. Job capítulo 14, versículo 5. Yo te invito a que en tu casa leas todo Job capítulo 14, está muy impresionante. Vamos a leer algunos versículos. Ciertamente sus días están determinados, todos los días, los tuyos y los míos, hay algo determinado, porque en su entendimiento, en su omnisciencia, en su omnipotencia, Él es todopoderoso, Él lo sabe todo y Él está en todo lugar. Entonces Él sabe el pasado, el presente y el futuro mejor que cualquiera, y Él sabe cuál es el día de tu muerte y sabe cuál es el día de mi muerte. Él lo sabe todo ya. Él sabe quién se va a salvar, Él sabe quién se va a perder, no lo elige. Él sabe lo que tú vas a elegir. Él sabe que tú vas a elegir rechazar esta enseñanza el día de hoy. O Él sabe si tú vas a elegir y vas a decir, no, Señor, ya basta el tiempo pasado. Ya no quiero estar jugando a buscarte a ti. Ya no quiero estar jugando a que pues nada más estudie un poco la Biblia. No, yo quiero ya conocerte a ti. Yo quiero que tú seas mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Yo quiero que tú solamente ocupes el trono de mi vida y de mi corazón. Dios sabe. Dios sabe si no es hoy. Dios sabe si te dará otra oportunidad. Pero Dios sabe que algunos tal vez ya no la tengan. ¿Y sabes por qué es? Porque la vida acaba como una flor, como dice el texto. Porque es como neblina, dice otro pasaje de la Escritura, ¿no? La vida sí es muy fugaz. Y también porque hay muertes que son más repentinas que otras. Y también porque hay gente que resiste mucho al Espíritu. El Espíritu Santo es sensible, es una persona.
Si a ti te tratan mal, si a ti no te hacen caso, si a ti te hacen a un lado y todo, pues te sientes mal, es natural. No, Dios también. Solo que Dios es bueno, Dios es justo, Dios es perfecto. Él nunca te va a chantajear, nunca te va a manipular. O sea, Él lo hará siempre porque tiene un corazón sensible. Y aún así nos busca Dios, aun cuando le hemos fallado. Bueno, te quiero leer Job capítulo 14, 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si alguien dice, no, es que yo me resisto a morir el día de hoy, yo quiero morir el día de mañana. Dios lo ha determinado. Dios pudiera cambiar eso, pues sí, si Él lo quiere, sí, pero Él lo ha determinado. Él lo sabe, Él lo entiende. Job capítulo 14, versículo 6. Si tú lo abandonares, Él dejará de ser. O sea, Job está entendiendo, si tú dejaras al hombre, Él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Es decir, que nosotros sin Dios no somos nada. O sea, nosotros sin Dios no tenemos sentido, no tenemos propósito, no tenemos nada. Si Dios nos deja, ¿quiénes somos nosotros? Si Dios ya no se acuerda de nosotros, ¿qué somos? Somos nada más partículas, somos nada más un puntito en el universo, no somos nada. Es decir, lo que nos da el valor, lo que nos da el sentido, lo que nos da el precio tan alto es que Dios nos creó a nosotros. Es Dios el centro de todo, todo gira alrededor de Dios. Cuando la gente dice, es que tú nada más piensas en Dios, nada más hablas de Dios, todo para ti es Dios. Pues sí, porque Dios es lo que nos da valor. Y es cierto que la Escritura dice somos polvo, en el sentido de que somos de verdad, somos muy temporales, somos muy finitos, somos muy débiles. Pero lo que nos da el valor es que ese polvo Dios lo ama porque Dios lo formó. Ese polvo tiene aliento de vida. Ese polvo Dios fijó su mirada y cuando creó la tierra y cuando creó todo lo que existe, dijo que quería hacer al hombre a su imagen y semejanza. Entonces el valor es por Dios. El valor es que Dios se acuerda de nosotros. Aunque somos polvo, Él se acuerda de nosotros. Y ve el día de hoy si hay vacío y hay soledad en nuestro corazón. Y ve el día de hoy si nos falta algo y en Cristo estamos completos, pero lo contrario es, sin Cristo nos falta algo. Nos falta algo importante o nos falta todo. Yo te hablo a ti el día de hoy, que a lo mejor tú dices, yo no estoy tan mal, yo me siento bien. Si eres joven, a lo mejor dices, bueno, ahí la llevo, voy adelante. Hay muchos jóvenes con los que hablamos en las semanas. Y el joven tiene esa característica, dice, pues yo estoy bien, no me hace falta nada. Porque hay juventud, porque hay belleza, porque hay muchas cualidades que la verdad son propias de la juventud y es hermosa la juventud, dice la Escritura en eso. Pero eso también se va a acabar. Y la gente que es fuerte, los jóvenes son fuertes, los jóvenes son atléticos, los jóvenes que hacen deporte, van al gimnasio, practican alguna actividad, claro, pero eso también se va a acabar. Y la gente que tiene dinero, la gente que ha trabajado, y qué bueno, o sea, eso no es malo, que trabaje y que haga empresa y que haga un buen negocio, pero eso también se va a acabar, o sea, todo se va a acabar, lo de este mundo se va a acabar. Por eso es que es muy importante entender que sin Dios no somos nada. O sea, sin Dios lo que tengamos o lo que seamos o lo que creamos ser no es nada sin Dios. Y quiero ir a otra pasaje de la Escritura que es muy importante. Con eso estoy concluyendo, no es muy largo el día de hoy. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1, uno de los hombres más sabios de todos los tiempos, que está escrito ahí y que te lo quiero decir con mucho temor, lo digo con temor delante de Dios, el hombre más sabio, el hombre que no quiso riquezas, el hombre que no quiso mujeres, el hombre que no quiso deleites, el hombre que solamente quiso la sabiduría de lo alto para que Dios lo condujese y para que Dios estableciese su reino aquí en la tierra y para que pudiera dirigir a un pueblo. Este hombre me refiero a Salomón. Ese hombre al final de sus días pareciera que se perdió. Pareciera que se perdió. Pero la sabiduría que tú lees en la Biblia, que cuando Salomón escribe, no es cualquier sabiduría. Hoy la gente que estudia ciencia, literatura, arte, cualquier rama de la gente en las universidades,
menciona Eclesiastés como un libro hasta existencialista, si tú quieres verlo así. O sea, lo vas a ver en las escuelas, en las universidades, y cualquiera te va a mencionar muchas de las palabras del rey Salomón, porque su sabiduría sobrepasa la sabiduría humana, porque es sabiduría de lo alto. Y Eclesiastés capítulo 1, versículo 1, palabras del predicador, ahí te explica quién es el predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, o sea, Salomón. Él se autonombra como el predicador y el predicador empieza a hablar y empieza fuerte Eclesiastés porque en el versículo 2 dice una frase de las más fuertes que hay y es lo que hemos venido hablando hasta este momento en esta plática y te dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Está dando un absoluto, está diciendo la vida es como una vanidad. Claro, sin Dios. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Empieza a dar una razón muy fuerte. El hombre se afana. El hombre trabaja toda la vida. El hombre se esfuerza. El hombre a lo mejor hizo un imperio, hizo un reino, tiene negocios, tiene terrenos, tiene vehículos, tiene fábricas, tiene empresas, tiene un nombre. Ahí está ese hombre tan famoso llamado Steve Jobs. Un genio. Un genio que revolucionó la tecnología, que sacó esos telefonitos de la manzanita y las computadoras y todo eso. Y es un imperio internacional. Mundial, su nombre pasará por todos los tiempos como una de las mentes más prodigiosas, un hombre sabio, un hombre ingenioso, un hombre inteligente, un hombre capaz, un hombre rico, poderoso, altruista, filántropo, o sea, un hombre buenísimo en todo el sentido de la palabra, pero un hombre que al final se acabó, como todos los hombres, y que al final enfermó, como todos podemos enfermar, porque nadie está exento de la enfermedad. Quiero que cerremos nuestros ojos y le demos gracias a Dios por el día de hoy. En un principio te puse pues la historia de un hombre famoso hasta cierto punto, importante, logró grandes cosas para lo que él piensa que es correcto. Ahora sí que vivió, luchó, peleó y murió creyendo lo que para él es verdad. Pero ¿para qué? Piénsalo por un momento. Y pensando en tu propia vida, ¿cuánto tiempo más viviremos en esta tierra? ¿Cuál será el propósito de vivir sin Cristo? ¿O hacia dónde van nuestros días sin sabores, sin sentido, sin dirección? ¿O hacia dónde va nuestra vida sin Cristo? La verdad, que la gente sobrevive. Yo siempre pienso eso, la gente sobrevive. La gente no sabe vivir. Para Dios, el valor que ve en nuestra alma es grandísimo, incalculable y no lo podemos comprender. Tú eres valioso para Dios, tú eres valiosa para Dios. No permitas que el diablo robe lo que Dios te quiere dar. Que esta palabra llegue a tu corazón y a todo aquel que necesite con todo su corazón un cambio para que dejemos de ser inicuos, vacíos, sin sentido, sin sabor. Padre, muchas gracias porque siempre nos hablas. Ayúdanos, Señor, a poder encontrarte mientras pueda ser hallado, a llamarte, a buscar, a ser serios, a ver la importancia, a ser diligentes, porque los días son malos. El mundo avanza y el pecado también, Señor. La verdad que las cosas son cada vez más complicadas, pero tú permaneces con nosotros. Ayuda a nuestros niños, ayuda a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a todos, Señor. Libera la mente del cautivo, Señor. Aún el que esté más endurecido, Señor, si hubiera una oportunidad, háblale, Señor, ayúdale. Para ti no hay nada imposible. Te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todo nombre. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén.